El cubismo. La cuestión principal era romper con las normas establecidas, decir un adiós a la perspectiva como era entendida hasta entonces. Así fue como surgió el cubismo. ¿Por qué conformarse con las limitaciones de un único punto de vista? Conocemos las cosas en su totalidad, aunque solo veamos una parte. Nuestra limitación visual no nos puede condicionar a la hora de hacer una obra de arte. Así le damos adiós a la perspectiva y le damos la bienvenida a algo nuevo, el cubismo. Es una tendencia esencial, quizá la más importante de todos los ismos, porque fue el primero que desencadenó todo el proceso de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. El término lo puso Louis Braque, afirmando que las pinturas de Georges Braque estaban hechas con cubos. Este movimiento artístico se inició en 1907 en París, nació en el campo de la pintura y luego se extendió a todas las ramas del arte. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional, trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple, en la que representan todas las partes de un objeto en un mismo plano, la representación del mundo en donde pasaba a no tener ningún compromiso con la apariencia de las cosas desde un punto de vista determinado, sino con la que se sabe de ellas. Por eso aparecían al mismo tiempo y en el mismo plano vistas diversas del objeto. Por ejemplo, se representa de frente y de perfil. En un rostro humano la nariz está de perfil y el ojo de frente. Una botella aparece en su corte vertical y su corte horizontal. Ya no existe un punto de vista único, no hay sensación de profundidad. Se eliminan los colores que eran tan típicos del impresionismo o el fauvismo, para en lugar de ello utilizar tonos pictóricos apagados como los grises, verdes y marrones. Con todas estas innovaciones, el arte acepta su condición de arte y permite que esa condición se le vea en la obra, es decir, es parte intrínseca de la misma. El cuadro cobra autonomía como objeto con independencia de lo que la representa. Por ello, se llega con el tiempo a pegar o clavar la tela de todo tipo y objetos para formar collage. La obra resultante es de difícil comprensión al no tener un referente naturalista, y ello explica que fuera el primero de los movimientos artísticos que necesitó una génesis por parte de la crítica, llegando a considerarse el discurso escrito tan importante como la misma práctica artística. En el arte cubismo, la idea intelectual es más importante que la propia pintura que se plasma, algo totalmente revolucionario. El concepto es lo importante, necesitando de una labor crítica para explicar la obra. De ahí en adelante, todos los movimientos artísticos de la vanguardia vinieron acompañados de textos críticos que los explicaban. El cubismo desde la perspectiva de sus creadores tiene la influencia de las esculturas africanas como también de la fotografía. El cubismo tuvo como centro neurálgico la ciudad de París y como maestro del movimiento el español Pablo Picasso, que tuvo como seguidores al español Juan Gris y los franceses Georges Braque y Fernand Léger. El movimiento efectivamente se inicia con el cuadro Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, como elemento precursor del cubismo que destaca la influencia de las esculturas africanas, y las exposiciones retrospectivas de Georges Seurat y de Paul Cézanne. El cubismo también se presentó en la literatura. Fue empleado por primera vez por el francés Guillaume Apollinaire. Esta manifestación artística busca rehacer la realidad mezclando imágenes y conceptos de manera aleatoria. El periodo cubista se podría dividir en dos etapas, la etapa analítica y la etapa sintética. Comencemos con la etapa analítica, que va desde 1909 hasta 1912, en la cual se elimina el color original y tiende a tonalidades monocromáticas. Lo más importante no son los colores sino la geometrización y la descomposición de la realidad. Desde este paradigma los objetos, animales, naturaleza y personas son analizados desde diferentes puntos de vista, fragmentando los volúmenes y creando planos dependientes que suelen mostrar otros puntos de luz. Es normal que lo representado se vuelva trazo y sea difícil de interpretar a primera vista, como con las obras La mandolina de Picasso o La desnuda de Braque. Etapa sintética. Se extiende desde 1912 hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Aquí, Picasso y Braque
empieza a añadir nuevos elementos muy novedosos al cuadro como números, letras, trozos de periódico, papel pintado, partituras, naipes, fósforos o hule. Esta técnica se llamará papel collage y será muy limitada a lo largo del siglo XX. En esta etapa la paleta de colores se extiende y no es tan monocromática. Las figuras se vuelven menos abstractas y resultan más reconocibles. Como ejemplo, las obras Jugador de cartas de Picasso y Frutero y vaso de George Braque. Todo ello no hubiera sido posible sin la aparición de la fotografía, pues esta, al representar la realidad visual de manera más exacta que la pintura, liberó a este último arte de la obligación de representar las cosas tal y como parecen ante nuestros ojos y forzó a los artistas a buscarle un sentido diferente a la dimensión. El cubismo no solo revolucionó la pintura, sino también marcará un antes y un después en la escritura, y aquí destaca el escritor francés Apollinaire, perteneciente al grupo de Picasso y Braque, que trata de aplicar la idea a la literatura. El cubismo literario se va a caracterizar por el empleo del caligrama, que busca un nuevo tipo de formalidad que le dé una nueva perspectiva diferente a lo escrito. Así el caligrama puede leerse como un poema, cuya estructura forma figuras o imágenes que ejemplifican el tema. La rima es opcional y no tiene una métrica específica ni se organiza en verso, pero a la vez tiene una imagen propia que lo lleva más allá de la simple unión semántica sintáctica, así tratando de eliminar lo anecdótico, buscando vías para expresar los estados de ánimo, prescindiendo de la puntuación, de la métrica tradicional, y se abre el poema a una nueva temporaneidad donde el pasado, el presente y el futuro no tienen fronteras precisas. El cubismo repercutió en la escultura a través de técnicas similares al collage del cubismo sintético. La escultura empezó a construirse con materiales de desecho, elaborándose con piezas diversas y no procedentes de un solo bloque de piedra o mármol. En la arquitectura tuvo escasa representación y se dio sobre todo en Checoslovaquia. Su principal representante fue Joseph Gockard, quien, influido por la obra de Joseph Hoffmann, en 1911 se unió al grupo de artistas plásticos y comenzó a trabajar en estilo cubista, como se denota en la Casa de la Virgen Negra en Praga y el establecimiento termal de Lasny Bodanek, donde combina formas clásicas y modernas con el cubismo piramidal. En el teatro, el principal artífice del teatro cubista es Rafael Negrete Portillo, actor, director, dramaturgo y docente universitario, que lo define como la búsqueda escénica de aquello que en el arte se ha llamado perspectiva múltiple. El teatro cubista pretende ser capaz de deconstruir una realidad poliédrica para mostrar sus distintos elementos simultáneamente. Si aplicamos esto al mensaje que tratamos de transmitir con un texto dramático y su posterior montaje, llegamos a un plausible cubismo sintético, que es más que un cubismo analítico. El mensaje no se reconstruye y muestra en todos sus fragmentos, sino que se concreta en su esencialidad, sintetizando sus partes más significativas para que cada una de estas sí sea exhibida por todos sus lados. La question centrale était de rompre la norme établie. Adieu la perspective telle qu'elle était comprise auparavant. C'était ainsi que surgit le cubisme. Pourquoi se contenter d'un seul point de vue? Pourquoi cet handicap volontaire? Nous connaissons les choses dans leur totalité. Avec nous les voyons sous un même angle. Notre déficience visuelle ne doit pas conditionner ce que nous capturons sur la toile. Adieu la perspective. Accueillons quelque chose de nouveau.